vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, no me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es un pasaje muy bonito, ¿no? Y que tiene un trasfondo muy especial y un trasfondo que espero poder comunicar de la mejor manera. Vamos a ubicarnos un poco donde estamos, ¿no? Ellos se encuentran en la cena antes de la fiesta de la Pascua y están en el aposento alto, ¿no? El aposento alto era aquella habitación en la azotea de las casas donde pues había mayor ventilación y era más fresco. Jesús ya había terminado de presentarse a las multitudes y ahora se va a enfocar en los suyos. Los va a preparar para lo que vendría. Si bien les había estado diciendo que iba a morir y que iba a ser arrestado, ellos, vamos a recordar lo que dice en Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 27, ¿lo puedes poner por favor? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hasta el 27 nomás. Gracias. Pues vemos, ¿no?, cómo ellos estaban discutiendo sobre quién sería mayor en el reino de Dios. Tenían muy mal enfocado el pensamiento que deberían tener, ¿no? Jesús estaba preocupado por ellos. Más adelante Jesús sería traicionado, Jesús sería arrestado y torturado, sería negado, sería insultado, sería azotado, escupido, crucificado.
Y, y aún así, Él dispone a lavarle los pies a sus discípulos. Habiendo pasado 3 años con Jesús, ellos seguían pensando en sí mismos, ¿no? En quién sería el más grande. Estaban pensando en grandeza. Entonces Jesús quiere pasar las últimas horas con ellos para darles un mensaje de paz, un mensaje de gozo, para que puedan afrontar todo esto que se les venía, ¿no? Para que así ellos pues no estén perturbados cuando la hora llegue. Es jueves, el sol se está poniendo y a estas horas, dentro de pocas horas, pues Jesús será traicionado, dentro de unas horas más será arrestado y escasamente después, un día, Jesús morirá en la cruz. Estamos antes de la fiesta pascual y seguramente que mientras Él comía, Él recordaba el Cordero Pascual, ¿no? ¿Qué simbolizaba la fiesta pascual? El Cordero Pascual es aquel cordero que fue sacrificado previa al Éxodo, con cuya sangre pintaron los dinteles de las puertas de las casas para que la muerte no entre en ella. Y así aquellos que lo hicieron, aquellos que obedecieron, fueron salvos. Pero en esta Pascua, la sangre que se derramaría sería la de Jesús. Y Él lo sabía. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase del mundo al Padre, Él sabía lo que se venía. Ya sabía todo lo que vendría, sabía por todo lo que tenía que pasar. Y Él lo sabía. Seguramente no fue un momento fácil, ¿no? Nosotros cuando nos ponemos en una situación difícil, prácticamente nos olvidamos de los demás y nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? Decía, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Él sabía que no se iba a hacer una mudanza y iba a estar con su Padre. Él no se iba a teletransportar o no iba a ascender, ¿no? Como lo hizo después de la resurrección. Él iba a morir para después estar con el Padre. Y Él lo sabía. Bajo esta situación, ¿no? Él va a demostrar una muestra de amor tan grande, como lo dice al final del versículo 1, ¿no? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiere decir que los amó hasta el extremo, hasta más no poder. De esa manera los amó. Con un amor tan grande que nosotros no podemos explicarlo con palabras. Un amor que seguramente produjo el silencio en aquella habitación. ¿Os imagináis al Señor, el Dios, levantándose, dejando su manto, ¿no? Y ellos sabían que era el Hijo de Dios, ¿no? Pedro le dice, y aún así Él se levanta y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Imagino el rostro de cada uno de ellos, ¿no? Asombrados, preguntándose, ¿no? ¿Qué está haciendo? O por qué lo está haciendo. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Él sabía que Judas le iba a entregar. Y después nuevamente viene a decirnos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Juan vuelve a repetir esta palabra, no sabiendo. La repetición de esta palabra es para resaltar lo que podría haber estado en su corazón en ese momento, contrastado con lo que reflejan sus acciones. Como decía al principio, cuando nosotros estamos en una situación muy difícil, probablemente no a escasas horas de la muerte, pero ya nos estamos enfocando en nosotros mismos. Pero vemos a Jesús que a pesar de que sabía todo lo que tendría que pasar, sus acciones reflejaron otra cosa. Él haría lo que iba a hacer sabiendo dos cosas. Sabía quién era. Él tenía muy claro que era el Hijo del Dios Altísimo. Se sabía Dios, sabía su deidad, conocía su deidad,
sabía de dónde venía, sabía que había salido de Dios y sabía que volvía a Dios, iba a Dios. Y a toda esa gloria que desde la eternidad pasada siempre fue suya. Sabía también que en su mano estaban todas las cosas, tenía autoridad sobre todo. Sabía que todo fue creado por Él y para Él, y sabía que Él es el Altísimo y que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Ese Jesús, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo eterno del Dios eterno, se levanta, se quita su manto, se ciñe la toalla, toma la vasija, el lebrillo, y se pone a hacer una labor que según el contexto judío era una labor muy humillante. El lavado de los pies se le solía dar al siervo de menor rango, al siervo de menor valor. E incluso era tan bajo que los judíos solían contratar a un gentil porque no querían humillar a otro judío. No tener un siervo o un esclavo que les lave los pies se podía tomar como una afrenta, como una descortesía. El problema en el aposento alto es que no había un esclavo, no había un siervo. Y era un trabajo, ¿no? Como les decía, era un trabajo muy humillante. Imaginaos cómo estarían los pies de aquellos discípulos, ¿no? Sabemos que los caminos antiguamente, pues obviamente no estaban asfaltados, eran de tierra y el calzado era sandalias. Todo el día caminando probablemente, sudorosos, ¿no? Como cuando nosotros salimos de la playa, tenemos en el pie, está todo lleno de arena, pues parecido, ¿no? Tenían los pies sucios, sudorosos, probablemente malolientes también. Y Jesús, pues sabiéndose él mismo que él era Dios, sabiendo que todo estaba en su mano, sabiendo que él era digno de toda gloria, sabiendo su grandeza, coge el lebrillo y va y lava esos pies sucios. Como dije, ¿no? Probablemente los discípulos estarían perplejos, seguramente avergonzados, porque sabían que Él era el Hijo de Dios y sabían que Él estaba a punto de hacer una labor muy humillante. Pero nadie dijo nada. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Jesús, sabiendo toda su grandeza, sabiendo toda su gloria, ¿por qué le lava los pies a estos orgullosos discípulos? La respuesta está en el primer versículo. Los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Los amó de una manera que no se podía entender con palabras. Hace poco cantábamos esta canción, Siendo en forma de Dios, ¿no? Que nos recuerda el versículo que está en Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos amó tanto que se humilló hasta la muerte. ¿Queremos amar como Dios nos ama? Pues tendríamos que humillarnos y servir. ¿Hasta dónde tendríamos que humillarnos? Hasta lo más bajo. Jesús sabía su gloria y su grandeza y sin embargo se humilló y sirvió a sus discípulos. No tuvo problema en quitarse ese manto, en levantarse y hacer la labor que ninguno de ellos quería hacer, porque si no ya lo hubiesen hecho. Los amaba y los amaba hasta lo sumo. Jesús no dijo, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo soy el Dios encarnado, ya podéis vosotros lavarme los pies. No. O podría habérselo dicho a Judas Iscariote, ¿no? Que él iba a ser el que lo iba a entregar. Si me vas a entregar, al menos lávame los pies. Pero fue él el que agarró el lebrillo, la toalla y lavó los pies de los discípulos de uno en uno.
Entonces va a llegar a Pedro. Y vemos en el versículo 6 que Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? En otras palabras, Señor, tú, el Hijo del Dios verdadero, el alto y el sublime, el que en su mano tiene todo controlado, me lavas los pies a mí, un simple pescador, a mí que solo soy una criatura. Jesús se vuelve a dirigir a Pedro, ¿no? Y le dice, tranquilo Pedro, que lo que tú haces, que lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. Como nos dijo Xavi la semana pasada, el lavamiento de pies era una representación, era una enseñanza. Si bien simbolizaba el perdón de los pecados que tendríamos que tener, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios deberíamos acercarnos al Padre para lavarnos nuestros pies diariamente, porque durante el camino siempre pecamos, apuntaba a algo más grande. Representaba la humillación que pasaría el Señor al día siguiente, hasta morir en la cruz por nuestros pecados. Israel Sáenz lo dice de la siguiente manera. Apunta y anticipa, está hablando del lavamiento de los pies, al acto de servicio que Jesús va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del día siguiente en el Gólgota. Allí, en la humillante desnudez de la cruz, Jesús, despojado de su manto, trató con la mancha de los hombres. Aquello era una parábola de la salvación. Y esto Pedro no lo entendería hasta después, cuando el Espíritu Santo le haga entender que todo apuntaba a la cruz. Entonces, una vez más, Pedro, en vez de quedarse callado y aceptar la lección que Jesús les quería enseñar, le dice una vez más, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. ¿No? En otras palabras, ni aunque me punten en la cabeza con una pistola, voy a dejar que me laves los pies. Ahora, un poco exagerado, ¿no? Pero antes de criticar y de reírnos tal vez del comportamiento de Pedro, examinémonos nosotros mismos un poco. ¿Cuántas veces hemos dicho, pensado seguramente, Señor, ¿por qué no lo hacemos mejor de esta manera? O, Señor, si me das esto ahora, yo creo que sería lo mejor. O, Señor, ¿por qué no voy por este camino? Me parece el camino más sabio para llegar a ser lo que yo quiero. Tratamos de decirle el camino que deberíamos tomar al Señor cuando es Él el que todo lo conoce, el que todo lo sabe y que sus caminos son perfectos. ¿No vemos la osadía de nuestro comportamiento en eso? ¿Quién nos creemos que somos, no? Diciéndole al Señor cómo debemos hacer las cosas. El comportamiento de Pedro era un comportamiento que nosotros también lo tuvimos en algún tiempo y que lo podríamos seguir teniendo. En algún momento nos cuestionaremos de por qué las cosas son así. Vemos lo que podríamos poner como ejemplo, lo que ha pasado ahora en Valencia, ¿no? Todas esas personas que han perdido casas, han perdido familiares. Seguramente por la mente de alguno de ellos estará pasando el por qué, ¿no? Jesús continúa y le hace ver la necesidad del lavamiento de pies a Pedro. Y es muy tajante cuando se dirige a él. Le dice que sin ello no tendría parte con Jesús. Le deja claro que si Jesús no se humilla y le sirve, si no se agacha a limpiar la porquería que tiene Pedro en los pies, entonces no tendría parte con él. No heredaría el reino de los cielos. Solo aquellos que sepan su condición, su necesidad de Cristo, de ser servidos por Él, aquellos que mediante el Espíritu Santo se den cuenta de la deuda que tienen cargando en la espalda y se sepan insolventes para pagar esa deuda, aquellos que reconozcan esa pobreza de espíritu que hablábamos al iniciar el Sermón del Monte, solo aquellos serán los que tendrán parte con Cristo.
Pero obviamente Pedro esto no lo entendía, ¿no? Y después lo único que va a entender Pedro es la punta del iceberg, la parte externa de lo que Jesús le intentaba decir. Va a entender la parte que le dice, no tendrás parte conmigo. O sea que de algún modo se alejaría de su Señor. Pedro entendió de que si no se dejaba lavar los pies, eso lo alejaría de Dios y él no quería quedarse sin Jesús. Entonces nuestro muy efusivo apóstol cambia su actitud completamente. Y le dice, no, Señor, entonces, no solamente los pies, las manos y la cabeza, Señor, lávame todo. ¿Vemos el cambio de su actitud? Jesús tal vez le hubiese mirado, le hubiese visto y hubiese sonreído por lo cambiante de su reacción, pero sí que demostraba una cosa, que quería estar con su Señor. De una manera muy efusiva probablemente, pero él no quería perder la relación que tenía con Cristo. Luego de la reacción de Pedro, Jesús se va a dar cuenta de que todavía no comprende y le va a explicar que no hace falta que se lave todo. Lavarnos todo se refiere al nuevo nacimiento. Si bien hemos nacido de nuevo, ya no hace falta que nos lavemos todo, pero sí que nos lavemos los pies. Porque, como dije, durante el camino nos vamos a ensuciar, vamos a pecar y nos ensuciaremos. Somos santos que pecamos. Por lo tanto, es necesario acercarnos al Padre, arrepentidos, para pedir perdón por nuestros pecados. Padre, perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. No acercarnos a Dios diariamente pidiendo perdón por nuestros pecados podría reflejar que aún no somos salvos, no hemos sido salvos. El acercarnos a Dios, a pedir perdón por nuestros pecados, debería ser parte de la rutina de la vida cristiana. Por eso Jesús les dice que el que se ha bañado no necesita lavarse, solamente los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, pero no todos. No todos, porque él sabía quién le iba a entregar. Judas era el que le entregaría y sabía que éste no estaba limpio. Versículo 12. Entonces Jesús ya había hecho el ejemplo, ¿no? La historia, y ahora pasa a explicar la lección, ¿no? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Seguramente ellos estaban, ¿no?, inquietos por lo que Jesús estaba haciendo, como cuando nosotros estamos en una lección en el colegio y el profesor está explicando algo que no entendemos y uno está así, pregúntale. Y el otro, no, pregúntale tú, ¿no? Él quería enseñarles algo, pero ninguno de ellos entendía y ninguno de ellos pues se atrevía a preguntarle. Entonces el Señor le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Para explicarles la lección. Él quería enseñarles algo. Quería enseñarles que la discusión que estaban teniendo hace un par de horas era ridícula, no tenía ningún sentido. Porque los estándares de grandeza de Dios no se basan en quién es más grande o en las obras que hacemos, sino que se basa en humildad. En humildad, producto del amor. Y por amor a ellos, Él lo hizo, Él se humilló, haciendo la labor que probablemente a cada uno de ellos le asqueaba hacerlo. Jesús les quería hacer entender que nadie puede ser limpio de sus pecados si no se humilla. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no se humilla primero. ¿Queremos ser salvos? Pues debemos humillarnos. ¿Queremos crecer en santidad? Necesitamos humillarnos. Cristo se humilló y sirvió. Si nosotros nos sabemos hijos de Dios, sabemos que Cristo es nuestro Maestro y nuestro Señor, porque nosotros aprendemos de Él, Él es nuestro modelo, y como decía María cuando estaba orando,
queremos ser más como Él cada día. Queremos ser un reflejo de lo que Él era, de lo que Él es, perdón. Entonces, ¿qué esperamos para humillarnos y servir? Nosotros deberíamos servirle a Dios y no Él a nosotros. Aún así, Cristo, sabiéndose Dios, sabiendo que toda la gloria era de Él, se humilló por amor. Al despojarse de su gloria y de su majestad y haberse hecho hombre, ya se había humillado lo suficiente. Pero no bastó con eso. Se humilló más hasta morir como un delincuente en la cruz, hasta ser escupido, ser insultado. Tomó el lugar más bajo por amor a nosotros. Jesús se hizo un ejemplo en vivo y en directo para sus discípulos en ese momento, porque les explicaría y les diría directamente que si Él, siendo el Maestro y el Señor, les lavó los pies a ellos, ellos también deberían lavarse los pies los unos a los otros. Nos está diciendo, ya sin parábolas, va directamente al grano, que Él quiere que nos humillemos ante el hermano que tienes a tu costado, y le sirvamos. Así como Él se humilló hasta lo más bajo, limpiándole los pies, esos pies sucios, a cada uno de sus discípulos. Leemos Filipenses 2, del 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hermanos, si bien nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos humillamos ante Él, es fácil probablemente hacerlo, pero nos cuesta más hacerlo ante nuestro hermano. Pero lo que está hablando el Señor es que nos humillemos acá, no con Él, que sí, pero Él quiere verlo acá, en su iglesia. Él nos está hablando de que al hermano que tenemos al costado, al niño que está aprendiendo de su palabra, nos humillemos y le sirvamos. Él no dice, soy el maestro y así como os lavo yo los pies a vosotros, vosotros me lavéis los pies a mí. Él no dice eso. Él dice que nos humillemos y sirvamos a los demás. Si el maestro os perdona, también vosotros debéis perdonar a los que os ofenden. Porque Él ya nos dio ejemplo. Y si Él, siendo el maestro, se humilló, ¿qué esperamos nosotros para humillarnos delante de nuestros hermanos? El mundo, hermanos, el mundo te dirá, preocúpate por ti mismo. Mírate a ti mismo. Quiérete a ti mismo. Que tú lo puedes todo, que lo que tú piensas y lo que tú quieres, que tus deseos son los que más importan. El mundo nos motiva a ponernos en el lugar de grandeza, el lugar que le pertenece a Dios. El mundo te sube la autoestima por los cielos, pero la Biblia nos muestra que nuestra autoestima ya está por los cielos, que nos tenemos muy alta estima de nosotros mismos, creyéndonos algo que no somos y que ocupamos el lugar que solamente le pertenece a Dios. Como criaturas, como siervos, nos corresponde ese lugar, el siervo, y la grandeza y la gloria solamente le pertenece a Dios. El llamado del Señor no es bájate de tu trono y sirve a estos mortales. El llamado del Señor es que aceptemos nuestra condición de siervos, de criaturas, que le obedezcamos y nos humillemos delante de nuestros hermanos en Cristo. Os leo una cita de Spurgeon. Si hay una posición en la iglesia donde el trabajador tenga que trabajar duro, sin recibir agradecimiento por ello, tómela. Y siéntase satisfecho con ella. Si usted puede realizar un servicio que pocos buscarían hacer por sí mismos o apreciarían si alguien más lo hiciere, aún así ocúpelo con deleite santo, codicie el trabajo humilde y cuando lo obtenga, conténtese con él,
y continúe con él. No hay gran demanda por los lugares bajos, así que no le robará a nadie al buscarlos. Ayer tuvimos una reunión en que mencionaron algo que creo que muchos de nosotros lo habíamos olvidado. ¿A qué venimos a la iglesia? Si bien a glorificar el nombre de Dios, a alabarle, venimos a recibir o a dar. Si nosotros venimos a recibir, pues tarde o temprano nos vamos a dar contra una pared. El llamamiento es para venir a entregarnos, a preocuparnos por el prójimo, por el hermano, a preocuparnos por su bienestar, por su relación con Cristo, por cómo están, no solamente al amigo, ¿no?, con el que te llevas bien, sino que también por los niños, por el anciano con el que no te hablas casi nada, por el pastor, por los líderes, por cada uno de ellos. Y parecería que nos hemos olvidado de esto, ¿no? Porque venimos a la iglesia esperando recibir y recibir y recibir, ¿no? Y claro, cuando no recibimos, cuando no se preocupan por nosotros, nos duele, nos lastiman, nos sentimos heridos, nos sentimos que no valemos probablemente y pues, bueno, ¿no?, nos sentimos tal vez decepcionados de lo que esperábamos encontrar. Pero yo te recuerdo que Jesús iba a ser traicionado por Judas, sabía que él le iba a traicionar, sabía que con él empezaba sus horas más oscuras y aún así le lavó los pies a Judas. Sabía que Pedro le iba a negar y sabía que cada uno de sus discípulos, al ser imperfectos, pecarían y aún así les lavó los pies a cada uno de ellos. Volvamos a recordar por qué el Señor hace todo esto, por qué les lava los pies a cada uno de sus discípulos. Fue por ese amor extremo, por ese amor sin palabras, por ese amor que te deja sin palabras, por ese amor que va más allá, por ese amor al extremo. Por esa razón Jesús les estaba intentando hacer ver, les estaba intentando hacer entender que su orgullo, que su soberbia, solamente les traería maldición y desgracia. El orgullo es una de las raíces del pecado y es muy probable que nosotros tengamos orgullo hasta que tengamos nuestro cuerpo glorificado. Jesús, por amor a ellos, no quería que vivan una vida desgraciada. Querían que entiendan que los siervos no pueden ser más que su Señor y que si supiesen estas cosas y las hicieren, serían bienaventurados. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Les dice bienaventurados es completamente feliz, dichosos, gozosos. Si se humillan y sirven, ellos serían completamente felices. Mientras más humilde, más feliz. Mientras más altivo y más soberbio, más miserable. Todos tenemos orgullo en nuestros corazones. Entonces vivimos en un mundo que está lleno de personas orgullosas. Unos más que otros, ciertamente, pero todos somos orgullosos. La diferencia con aquel que está fuera, aquel que está en el mundo, es que nosotros sí podemos acercarnos al Padre. Sabemos que podemos acercarnos al Padre y pedirle que nos lave los pies. Y el Padre que está en los cielos nos escucha y nos lava. Así que si ocupamos nuestro lugar de siervo, el lugar más bajo intencionalmente, y nos humillamos delante del Señor y de nuestros hermanos, seremos dichosos, seremos bienaventurados. Disfrutaremos de las bendiciones que nos da el Padre. Y Jesús ya nos dio ejemplo de eso. Él lo hizo. Leamos Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si bien es cierto que Jesús les está dando una lección de humildad, el trasfondo detrás de todo esto es el amor que Jesús tenía hacia ellos. Fue un amor muy grande, un amor hasta el extremo. Fue por amor que el Señor se humilla y decide lavarle los pies a sus discípulos, enseñándoles la humildad, para que puedan ser verdaderamente felices. Si queremos ser grandes en el reino de Dios, debemos humillarnos. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. El Señor sabe a quién ha elegido. Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, Él sabe a quienes ha elegido. Dice Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Jesús sabía que 11 eran sus ovejas y había una que no. Pero versículo 18, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ese pero que está allí es un pero muy importante, porque él ya tenía en sus planes de que él ya sabía que Judas lo iba a entregar. Sabía que Judas debía estar allí porque de no haber estado allí Judas, no hubiese cogido el pan juntamente con Cristo. Y no se hubiese cumplido lo que dice en Salmos 41:9. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Como dije antes, él sabía que le traicionaría, sabía la hora y sabía el cómo. La traición de Judas no estaba fuera de sus planes, él ya sabía. Y Judas debía estar allí para que se cumpla la Escritura. Y Jesús se los dice a sus discípulos, para que cuando pase, ellos crean. Y les dice, versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Que yo soy quién? Ese yo soy es el mismo yo soy con el que se presenta Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Le estaba diciendo que yo soy Dios, el Dios hecho carne. Después les va a decir, versículo 20, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús les estaba diciendo que ellos irían predicando el Evangelio, y el que les reciba a ellos, recibiría a Cristo, y el que reciba a Cristo, estaba recibiendo al Padre. Ellos serían enviados por Cristo. Y si querían ser buenos en esta labor, lo primero que debían hacer es humillarse, hasta lo sumo. Nosotros estamos llamados a ser humillados, a humillarnos nosotros mismos hasta el puesto más bajo, donde estemos, en el colegio, en el trabajo, en el instituto. Si estás en el trabajo y eres un jefe, un encargado, un manager, humíllate y sirve. Busca la manera de servir en tu trabajo. Si eres un empleado y tu jefe es un ogro, un dictador, humíllate y sirve. Si en el colegio destacas en alguna cosa, niños, jóvenes, en la universidad, en el instituto, si destacáis en alguna cosa, humíllate y sirve. Comparte ese conocimiento, porque dicho sea de paso, ese conocimiento no viene de ti mismo. Si dentro de la iglesia lleváis un cargo de liderazgo, humillaos y servid. Padres, humillaos y servid a vuestros hijos. Y esto no quiere decir que servir es hacerles la camita, doblarles la ropa. Eso es mimar. Sirve a tus hijos. Preocúpate, sí, por su bienestar físico, pero también por su bienestar espiritual. Enséñales el Evangelio.
Preocúpate por cómo van en los estudios. Preocúpate por cómo le van en el colegio, por los amigos, con quién se está juntando. Sírvele. Y hijos, también humillaos ante vuestros padres y servidles. Si hay algunas cosas que se tiene que hacer en la casa y nadie lo está haciendo, pues hacedlo. Obedeced a vuestros padres. Hermano mayor, humíllate ante el hermano o hermana menor. Piensa en ellos antes que a ti mismo. Ábrele la puerta a tu hermana, a tu hermano. Ayúdale en sus tareas con paciencia y con amor. Hermano menor, humíllate y sirve a tu hermano mayor. Ayúdale con las tareas que tenga que hacer en las casas. Buscad la manera de servirles. Maridos, humillaos y servid a vuestras esposas. Sobre vosotros cae la responsabilidad de pastorear vuestras casas. Y si queréis ser buenos en esta labor, humillaos, preocupándose por vuestra familia, por vuestras esposas, por vuestros hijos, antes que vuestros deseos personales. Mujeres, humillaos y servid a vuestros esposos, servidles y apoyarles en sus ministerios. Ocupemos el lugar más bajo intencionalmente, porque si no nos humillamos, evidenciamos dos cosas. Lo primero, nos lo dice ya el Señor, seremos desgraciados toda nuestra vida, no seremos bienaventurados. Y lo segundo es que no hemos sido salvos. Si no nos humillamos, no hemos sido salvos. Humillémonos. Humillándonos seremos capaces de ver nuestra pobreza espiritual. Podremos ver que sin Cristo, sin el perdón de nuestros pecados, no podremos ser salvos. Y si alguno de vosotros aún no tiene a Cristo en su corazón, urgentemente necesita de Cristo. Necesita perdón de pecados. Por ti mismo no puedes pagar la deuda que tienes. Solo a través de Cristo podemos obtener gracia para nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados. Porque lo único que tenemos para ofrecerle es una deuda que por nosotros mismos no podemos pagarla. Vamos a orar.